Listo. Bienvenidos a nuestra videoconferencia número 7 de ausentismo. Agradecemos a todos los inscritos, siempre tratando de traerles las últimas novedades en jurisprudencia, en doctrina, que la tenemos acá al lado. Y pasando a hacer algunos anuncios. La próxima videoconferencia de actualización en recursos humanos y derecho laboral, que ahí también no solo comentamos cuáles son los últimos aumentos que se van dando en las actividades, sino cuáles son las últimas reformas que se están implementando desde seguridad social. Vamos hoy nosotros a mandar un labornet de una reforma que salió ayer, así que estén atentos al correo. Bueno, la próxima videoconferencia de actualización y recursos humanos es el próximo 19 de octubre de 9 a 10 y media, que los esperamos a todos. Y la videoconferencia temática, que es más extensa como la de hoy, la vamos a referir a despido y otras formas de extinción. ¿Por qué tratamos esta temática? Es donde recibo más consultas. Vamos a hablar también de los temas de suspensiones preventivas, las formas de extinción. Estamos viendo en la jurisprudencia, que vamos a comentar algunos casos porque están relacionados con el ausentismo, la mala utilización de la figura del abandono de trabajo, y nuestras recomendaciones respecto de ella y de otras formas de extinción. No se olviden que la videoconferencia de despido es el 26 de octubre de 9 a 11 y los esperamos. Bueno, gracias Julián otra vez por convocarme. Al contrario, necesito auxilio últimamente en abundancia. Bueno, vamos a empezar con el ausentismo. En el primer slide lo que tratamos de esbozar son cuestiones básicas que tienen que ver con las discusiones que generalmente se tienen con los sindicatos, con los delegados y con los trabajadores sobre en qué consiste este deber básico que tiene el trabajador de cumplir con el horario, de cumplir con la asistencia y de cumplir con la jornada entera, que son los tres componentes del ausentismo. Es decir, la persona tiene que llegar a horario, razonablemente horario. Esto significa que la persona tiene que estar en condiciones de empezar a trabajar a la hora estipulada, de modo tal que si tiene que cambiarse de ropa, que si tiene que prepararse porque tiene una indumentaria especial, si se tiene que cambiar de ropa de calle por la ropa específicamente provista por la empresa, sobre todo las actividades industriales, la persona tiene que estar en condiciones de comenzar su tarea en el momento que está previsto dentro del régimen de jornada. Y es llegada tarde, no solamente llegada tarde la que viola, digamos, este principio del horario, sino que también es llegada tarde cuando la persona en el lugar donde se tiene que desempeñar no llega a horario. Entonces, es muy importante las reglas que después vamos a ver que hay que especificarlas en un reglamento interno, establecer bien las condiciones. También es muy importante que cuando son turnos sucesivos, la persona que llega es la que toma el trabajador que deja la tarea, de modo tal que si llega tarde, el trabajador que tiene que hacer el pase se tiene que quedar fuera de horario, en horario extraordinario, mientras que la persona que toma el horario llegó tarde y por lo tanto produjo una doble distorsión. Así que los tres componentes básicos obligatorios previstos en la legislación como obligaciones del trabajador son llegar a horario al punto de ingreso de la jornada, cumplir con toda la jornada y, por supuesto, estar presente en el día de trabajo. Eso significa cumplir con su obligación, su débito laboral, estar a disposición del empleador. Y déjame hacer un agregado, Julián, es importante, o sea, lo que acá nosotros tenemos que recordar es que nuestro sistema de control y nuestro sistema de actividad y nuestro sistema de jornada, especialmente en las funciones de operación y en la línea de producción, es por hora, es por horario. Entonces, donde tenemos una línea de producción, o sea, que se requiere el trabajo de un equipo, de los operarios, para empezar la línea, la llegada tarde o la ausencia de esa persona genera un desarreglo, porque quizás en la línea de producción se necesitan 6 personas y que alguien llega tarde retrasa toda la producción. Entonces
Entonces eso hay que dejarlo en claro también en las intimaciones. Estos componentes básicos del deber de cumplir con la jornada, de llegar a horario y de cumplir con la asistencia, hoy es un tema clave vinculado con la productividad. Partamos de la premisa, cuando uno hace las cuentas, de que el nivel de ausentismo razonable es el alrededor del 5%, entre el 4 y el 5%. Para algunas actividades puede llegar al 6%. Y sin embargo, en la Argentina tenemos niveles de ausentismo promedio superiores al 10%, y en algunos lugares tenemos hasta el 20%. O sea, el 20% significa que si yo tengo 100 trabajadores, voy a necesitar 20 trabajadores para poder cubrir el ausentismo, lo cual significa cobertura de horas extras, significa personal temporario, significa un sobrecosto muy significativo para la empresa. Sí, en la actividad docente es en el que más se ve porque llega al 30%. Y está también con el estatuto previsto, tiene un sistema de licencias especiales en donde hay 3 personas por cada puesto. Entonces, esto es lo que aumenta el costo laboral y obviamente porque nosotros le queremos dar un tratamiento especial en esta videoconferencia porque creemos que es una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país. Complementando esta pequeña introducción, dos temas más. El ausentismo y la llegada tarde implica, como recién dijimos, un daño también a los propios compañeros de trabajo, además del daño en la productividad. Y como es un deber legal del trabajador, es pasible de sanciones disciplinarias. Esto es un tema que muchas veces se discute con las comisiones internas, en donde se habla de que las sanciones disciplinarias son mecanismos autoritarios o son mecanismos de otra época. En realidad está perfectamente consagrado en la ley de contrato de trabajo. Lo que ocurre es que, obviamente, la sanción disciplinaria, la suspensión disciplinaria, tiene que ser administrada con razonabilidad, con proporcionalidad, con contemporaneidad, así, siguiendo los principios del régimen disciplinario. Claro, y para llegar al despido tenemos que tener una serie de antecedentes. Por ejemplo, acá en la jurisprudencia que agregó Julián respecto de, que está al final de la slide, es igual respecto de una actividad específica que tiene su propio estatuto, como es la actividad de la construcción, en donde no se habían cumplido los requisitos de la presentación de los certificados por parte del trabajador, pero además hacen lugar, o sea, esto respecto al certificado médico, pero además hacen lugar al despido porque contaba con antecedentes. En el último año había tenido 61 faltas. Faltó 5 veces por mes. Este es el caso que está al pie de página. Al pie de página o sea, faltó 5 veces por mes, ¿no? Entonces es importante hacer un seguimiento y cuando vayamos avanzando les vamos a dar las recomendaciones de que siempre necesitamos tener las sanciones disciplinarias en papel, suscritas por el trabajador y cuando implican suspensiones siempre enmendarlas por un medio fehaciente, es decir, una carta documento o telegrama. En realidad, complementando lo que dice María Solana, es muy importante tener un proceso y un procedimiento preestablecido. De modo tal que, primero, uno tiene que constatar la llegada tarde, la ausencia. Segundo, tiene que establecer cuáles son los grados de responsabilidad de esa ausencia. Puede ser una ausencia por negligencia o puede ser una ausencia por una demora en el transporte que utiliza habitualmente la persona, que a veces se convierte en un acto involuntario, en un acto de fuerza mayor. Entonces hay que medir tanto la falta como el nivel, el grado de responsabilidad que tiene. Y como consecuencia de esa evaluación, tiene que haber un procedimiento. El procedimiento que nosotros siempre recomendamos y que vamos a repetir varias veces durante esta charla es, primero, constatar, segundo, hacer la evaluación. En el tema de la constatación es muy importante que el trabajador informe cuál es la razón de su ausencia. Se pueden establecer mecanismos electrónicos, como es la utilización del WhatsApp o el correo electrónico. Para dar el aviso, que eso por ley corresponde que lo haga el trabajador durante la primera parte de la jornada. Ahora, si nosotros queremos hacer un plan con todos estos procedimientos
que tengan que ver con una lucha normal y sistemática contra el ausentismo, tenemos que empezar por revisar el rol de recursos humanos, que a veces hay que complementarlo con el área de jurídicas de la empresa o de legales, porque este rol de recursos humanos está combinado con temas estrictamente jurídicos. En el slide que estamos viendo tenemos tres grandes ámbitos donde desplegar la tarea de la lucha contra el ausentismo. Primero, uno que tiene que ver con la prevención. El segundo es en cuanto a una existencia de un plan sistémico frente a las posibles ausencias. Y el tercero es el de establecer planes especiales de lucha contra el ausentismo. En estos tres ámbitos, para hablarlo en temas en general y ahora vamos a verlo en particular, es muy importante la adecuación de la empresa a las situaciones de hecho que se produzcan cada año. Yo recuerdo en la época de la euforia de la gripe A, en muchísimas empresas se tomaron un montón de medidas de prevención, se evitaban la participación de la gente en grupos, se colocó alcohol en gel en distintos lugares, se estableció todo un régimen de higiene personal con productos antisépticos para poder evitar los contagios. Y en esas campañas que se produjeron años atrás, a propósito de la posible epidemia de gripe A, muchas empresas batieron el récord de presentismo. Es decir, fue tan eficaz esa lucha, sobre todo basada en los temores de que hubiese una epidemia, que en muchas empresas, y nosotros nos consta esto porque lo vivimos sobre todo en la zona de la Panamericana, de las empresas instaladas en la ruta Panamericana, en el segmento industrial que va desde el kilómetro 14 hasta el kilómetro 80 aproximadamente, muchísimas empresas batieron récord de presentismo sobre la base de las medidas de prevención que se tomaron, que incluyeron, inclusive, e incluyen muchas de ellas, por ejemplo, la vacunación obligatoria, que para tratar de que la vacunación sea eficaz, se hace en el mismo edificio, ¿no? O sea, se contrata a uno de los servicios de salud que permita hacer la vacunación masiva, y salvo la persona que se haya vacunado en forma preventiva y lo acredite, a todo el mundo se le aplica la vacunación, además de la vacunación obligatoria, ¿no? En caso de la maternidad. Sí, o estar en las situaciones de riesgo, ¿no? Que establece la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. El plan de contingencia, cuando uno dice, bueno, tengo que tratar de hacer todo lo posible porque la gente tenga presencia y demás, empieza antes del ingreso. En el proceso de selección hay que destacar que en muchas ocasiones se subestima el estudio preocupacional de salud, o se hace un estudio preocupacional de salud de cumplimiento rutinario sin que el médico tenga la posibilidad de hacer análisis específico cuando detecta alguna dolencia o cuando existen síntomas de alguna patología que puede agravarse o que puede generar problemas de salud y de ausencia de la persona dentro del establecimiento. Entonces, primer tema muy importante es todo lo que hace el estudio preventivo de salud. Nosotros recomendamos comenzar con el estudio obligatorio de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que les reitero, es muy elemental y es muy rutinario, y que haya un buen clínico en el sentido de que el médico tenga la posibilidad, por vía de su revisación inicial, detectar si la persona puede tener algún síntoma de artrosis, algún problema de lumbalgia, el problema tradicional de las varices. Muchísimas de estas dolencias son de fácil detección simplemente con la revisión médica inicial, y con eso el médico, si considera pertinente agregar algún estudio complementario. Recuerden ustedes que, y esto es un tema importantísimo en el mundo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
que cuando una persona ingresa al establecimiento y tiene una incapacidad, esa incapacidad se puede bloquear. Se Claro, puede cuando se bloquear. registra. Claro. De hecho, tenemos, bueno, el labornet que vamos a enviar en el día de hoy está relacionado con las comisiones médicas y con los requisitos que agregan en los preocupacionales, por eso es importante que estén atentos, que lo vamos a mandar después de la videoconferencia, que fue una resolución que salió hace 2 días. El bloqueo significa, y en cada provincia tiene sus características especiales, realizar el estudio, hacer la determinación de incapacidad y presentarla ante la autoridad de aplicación. Luego, en el slide que sigue tenemos un repaso de cuál sería toda la secuencia, el despido por simulación, por llegar tarde o por ausencia, con todas sus etapas. Todo esto lo hemos visto ya en forma exhaustiva. Y el que sigue tiene que ver con el abandono de trabajo cuando la persona no solamente no justifica, sino que no presenta certificado, se ausenta, ¿sí? Que no da respuesta alguna. Cuando hablamos de abandono de trabajo, es que no tenemos ningún interés por parte del trabajador en retomar tareas. Entonces, no resultaría, la jurisprudencia ya está siendo contundente respecto de esto, que no resulta justificada el haber utilizado la figura de abandono de trabajo. Quizás si hubieran utilizado la figura de despido con justa causa, hubiera procedido, pero el abandono de trabajo es cuando no tenemos respuesta del trabajador. Y si el trabajador está ante la intimación de abandono de trabajo del 244, respondiendo que hay un fallo que estaba citado en la presentación, respondiendo que está con licencia médica y está intentando acompañar los certificados, no se puede hacer efectivo el apercibimiento de abandono, porque tenemos una respuesta del trabajador. El abandono es cuando no hay respuesta alguna. Entonces, ojo con utilizar esa figura cuando tenemos respuesta del trabajador y está presentando certificados. Ahí tenemos un repaso final de la batería de recursos que hay y pasamos al slide final, que son enseñanzas académicas. No hay nada peor para un buen trabajador que ver que la empresa trata igual a un mal trabajador. No hay nada más grave para un buen trabajador que al mal trabajador se lo remunere igual. Y no hay nada más injusto que no premiar al que cumple y no sancionar al que no cumple. Estos son principios elementales del derecho al trabajo que en toda la videoconferencia la hemos visto con máximo detalle. Yo quiero contestar algunas preguntas finales para no dejar en el tintero cosas que verdaderamente están preguntadas con mucha pertinencia por ustedes. Hay varias preguntas alrededor de que no quedó claro si necesariamente hay que agotar los 30 días de suspensión previo al despido. No es necesario agotar los 30 días de suspensión. Lo que no se puede es superar los 30 días, pero uno puede ir aplicando un día, 2 días, 5 días. Las sanciones más graves es cuando uno aplica ya 8 o 10 días de suspensión, y cuando ya se aplican 4 o 5 sanciones, sobre todo el tema de las llegadas tarde reiteradas, a advertir en la más severa que si sigue persistiendo en las llegadas tarde, la persona va a ser despedida. Así que no se necesita agotar los 30 días, lo que sí está prohibido es superarlo. Jessica nos hace una pregunta donde dice que una colaboradora decide realizar una intervención quirúrgica por una cuestión de estética personal, o sea, una operación de cirugía estética. ¿Corresponde como licencia por enfermedad, como el postoperatorio, o se aplican descuentos de haberes? No, es una patología, entre comillas, inculpable, y tenemos que respetar las licencias. Y la elección de la trabajadora por someterse a esas intervenciones estéticas. Claro, y la asistencia médica, como corresponde, es ajena a la RT y la tiene que procurar por sus medios. No sé si la obra social hace cirugía estética, pero sí seguramente lo hace con algún servicio especial de salud. ¿Qué ocurre cuando, esto lo pregunta Paola, y en realidad hay varias preguntas alrededor de lumbalgia, con la dolencia de lumbalgia, que el certificado de la obra social dice que tiene que tener tareas livianas por tiempo indeterminado,
pero nuestro médico laboral constata por medio del estudio que no tiene ninguna patología. Bueno, si el médico laboral constata que no tiene ninguna patología, hay que intimar al trabajador que cumpla con las tareas normales, sabiendo Sí. que esto del debate de la Junta Médica Sí, no se va a concretar hasta que no llegue la justicia, ¿no? exactamente. Recomendamos la Junta Médica porque forma parte como un acto de buena fe de intentar dilucidar la divergencia que existe en el trato del médico particular con el médico laboral. Solana habló recién del abandono de trabajo. ¿Qué pasa si un trabajador falta 1 o 2 días? ¿Se le debe aplicar una suspensión o se le puede dar el abandono? El abandono de trabajo, para que sea válido, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, tiene que haber una intimación previa por un tiempo razonable. Si uno mira la jurisprudencia, a veces esta intimación hay que reiterarla para tener la decisión o acción omisiva del trabajador de que, por supuesto, no está dispuesto a volver a trabajar, y finalmente ahí otorgarle, extinguir el vínculo por razones disciplinarias, perdón, por razones de abandono de trabajo. La aplicación de la sanción disciplinaria es cuando el trabajador falta 1 o 2 días sin dar aviso, por ahí viene con un certificado médico, en ese caso el abandono no es posible, porque ya está dando una respuesta. Acuérdense que el abandono hay de 2 tipos, hay el abandono renuncia, que es el trabajador que ya directamente no quiere volver a trabajar, y el otro es el abandono abstención o el abandono ausentista, ¿no? O sea, el que no falta y no da ninguna referencia de por qué está faltando. En los 2 casos hay que tomar muchas precauciones. Si falta 1 o 2 días, trae el certificado, trae algún tipo de explicación o de justificación, lo que sí se puede hacer es aplicarle una sanción disciplinaria por falta de aviso. Nos han quedado más o menos 30, 40 preguntas sin contestar, así que junto con la documentación que van a recibir todos de todos los slides, les vamos a mandar la respuesta a todas las preguntas. Recordamos que nuestra próxima videoconferencia es el 19 de octubre de actualización en recursos humanos y derecho laboral, donde vamos a tratar todas las novedades que se vayan dando en materia de jurisprudencia, en materia legislativa, hay algunos proyectos dando vueltas. Y el 26 de octubre de 9 a 11 vamos a ver el despido y otras formas de extensión, que ya estuvimos tratando algunas, como el abandono de trabajo, que es una figura que es muy mal utilizada por las empresas. Y también les queremos pedir que visiten nuestra página de diego.com.ar y accedan a la sección de videoconferencias, en donde pueden contratar las videoconferencias que se perdieron, que por ejemplo vimos la del tema de delegados, que hubo muchas preguntas de delegados, que ahí yo creo que ampliarían muchísimo la información y cuenten con nosotros para lo que necesiten, y fue un placer tenerlos acá de vuelta y con la verdad que asistencia récord. Gracias Julián por la invitación, y por mi parte es muy divertido para mí cuando hay muchas preguntas porque hace que la videoconferencia sea más interactiva, y le agradezco a todos la participación activa, y recuerden que vamos a mandar las preguntas por escrito, así que quédense tranquilos, que las que no llegamos a contestar van a recibir la respuesta. Inclusive tal vez sería conveniente que en la próxima videoconferencia, donde hablamos con despidos, sobre todo despidos con justa causa, también incorporemos el tema disciplinario, porque hay muchísimas preguntas sobre el régimen disciplinario. Vamos a hablar del despido y el régimen disciplinario. Me parece que en la del 26 de octubre vamos a ampliar la temática, dado que es un tema que es muy delicado y es muy importante que sea prolijamente llevado por las empresas, por el sector de recursos humanos, por el sector de legales o por quien esté a cargo de implementar estas medidas, para que documentando bien todos los incumplimientos se pueda defender un despido con justa causa y no tener consecuencias posteriores que hagan que el juez deje sin efecto las medidas otorgadas por nosotros y tengamos que pagar todas las indemnizaciones como si el trabajador no hubiera cometido falta alguna. Bueno, esperamos que les haya servido esta videoconferencia, que ha sido muy intensa y que tiene muchos slides. Las preguntas han, yo creo, generado para todos ustedes y sus respuestas un valor agregado adicional que tiene que ver con resolver en cada caso la problemática de cada compañía. Y bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia. Y los esperamos a todos.